otra vez te voy a mirar un poco la posición del violín para el sonido. Está bien, pero está un poquito bajo. Entonces te voy a hacer un poco, te voy a empujar para abajo y tú me empujas para arriba. Empieza. Ay, perdón, ahí. Cuando rebotes te quedas así. Ahí está. Empújame con el brazo, dale para arriba, más fuerte para acá. Empieza otra vez. En la primera posición. Tienes que hacer fuerza con el brazo. Esto lo tienes que relajar y traer el violín arriba con el brazo. ¿Sí? Y donde te rebote, ahí te quedas. Ahí donde rebotes, tú es donde estás más cómoda, porque me has hecho un poquito de fuerza. Fíjate que yo te hago nada. A ti te cuesta hacer fuerza. Todavía tienes un poquito de tensión aquí. Entonces tienes que aprender a conectar el brazo con la espalda para poder traer el violín más arriba. Fíjate en la diferencia del sonido. Toca, como tú tocas un poquito más abajo y después lo traes a la posición esta. Y fíjate cómo suena. La ventaja que tiene esta posición para ti es que no vas a hacer tanto marcar el tempo, que es algo que tú hacías mucho, o subir y bajar con el violín. Estás aquí más estable. ¿Sí? Esto es una de las cositas que tienes que trabajar. Entonces, que alguien que te ayude, que te empuje así, tiene que hacer muy poquita fuerza y tú rebotar. ¿Sí?